¿Dónde están, chicos? ¿Dónde están? A ver, dígame. La Universidad de Oxford. Estamos en Oxford. ¿Y qué van a hacer acá en este Worcester College? Como, bueno, muy famoso por la Universidad de Colleges y vamos a estudiar. ¿Van a estudiar en Oxford? Mis hijos han estudiado en Oxford. No lo puedo creer que mis hijos están estudiando en Oxford. Nací dentro de un sueño, crecí atrapando a un sueño y sé que cuando vaya por el mío, yo por ahí no estaría listo, pero yo sé que el mundo estaría preparado. Me encantaría que aprendan los chicos a que no es de qué van a vivir en su futuro, sino el para qué van a vivir. Que tienen que tener muy en claro el para qué van a vivir. Con eso ya es darle un sentido a toda la vida. A mi padre le decían desde pequeño que cuando sea grande tendría que trabajar mucho, estudiar mucho, crecer y crecer y crecer más su negocio. Y a los 40 descubrió que la vida es más simple. Si tienes tu amor y tu sueño, ¿qué más te falta? Yo aprendí eso cuando tenía 5 años. No hay forma de ver a los países, sus capitales, su gente, si además tuvimos la suerte de vivir sus culturas desde adentro de sus casas. Creo que todos me darían la razón que para aprender un idioma la mejor manera es yendo al país donde se habla ese idioma. Entonces creo que también todos me darían la razón que para aprender del mundo hay que ir al mundo. Quiero que aprendan a que se den cuenta de que vamos a estar muy poco tiempo en este mundo, muy pequeña vida, y que en esa pequeña vida no tenemos que venir a juntar cosas, sino a vivir las cosas. Estas son clases que me gusta dar, clases de confianza, de autoestima, de saber que se puede, y llegar bien a alto. Estas son las clases que me gustan dar. Cuando estuve en Estados Unidos y Australia, mis amigos ahí tenían un cuarto lleno de juguetes. Y yo, teniendo solo dos cajoncitos de juguetes, me sentí como que tenía nada. Después, cuando fuimos por algunas partes de Asia y África, mis amigos ahí lo único que tenían era una rueda y un palo. Era su único juguete. Ahí sentí como que tenía un montón. Y bueno, aprendí que se tiene que valorar lo que uno tiene. Si quieres ser rico, si realmente quieres tener una fortuna, pues mira a tu alrededor. Si tienes una familia, ya lo eres. Muchos preguntan, ¿cómo estudiamos si estamos viajando? Y bueno, yo creo que viajando estudias. Yo creo que en realidad somos 6 alumnos porque aprendimos tanto y los chicos aprendieron muchísimo desde diferentes tipos de paisajes, del desierto, la sabana, la selva en Ruanda, en Uganda, la cantidad de animales, donde aprendieron sobre religiones, diferentes tipos de religiones, donde aprendieron sobre diferentes países en cuestiones sociales, diferentes países que han pasado por mucha guerra y otros que son súper tranquilos. Aprendieron sobre el color de piel de la gente. Fueron realmente clases que yo también crecí como maestra. Las aulas fueron abiertas, ¿no? Una vez me tocaba dar clases en frente de un ojo de agua, donde estábamos frente a elefantes, y ahí era nuestra clase, que creo que no se las van a olvidar.
vamos a empezar el año. Vamos a empezar el año de estudiar. A ver, Teo, debe ser tuyo, de 6º grado, ¿eh? Oh, este de 2º grado. ¿Y este? ¿De quién será? Pizarrita Pizarrón. Lo bueno de estudiar y viajar es que muchas veces podemos combinar lo que estamos estudiando con lo que estamos viendo. Vamos a empezar por la montaña más alta del mundo. El Everest. Muy bien, Teo, el Everest. ¿Y cuánto mide? ¿Cuál alto es? 8.844 Metros. metros de altura. Increíble. El medir del mar. Increíble. ¿Y dónde queda el Everest? Ahí, ahí. Imagínense estudiar de los egipcios y el siguiente día entrar a la pirámide, o ver un cohete espacial ir al espacio, o leer de Alejandro Magno y estar en Alejandría, caminar entre los guerreros de terracota, o bucear en el Mar Rojo, ver el ciclo del agua. Y uno sin darse cuenta va aprendiendo de ciencias sociales, de historia de guerras. ¿Sabes? Una cosa que aprendí de guerras es que ninguna guerra valió la pena. Y no solamente, no todo es sobre estudiar así, sino también sobre la vida. Ahora los chicos nos van a acompañar a esta librería en Holanda, donde ellos van a ver cómo nosotros vamos a ofrecer nuestro libro y si están interesados en él. A alguien se le considera exitoso si está haciendo dinero, pero puede que tenga 2 divorcios, puede que tenga 2 niños en drogas, puede que sea alcohólico, pero si le va bien en el dinero, pues se le dice que le va bien. Pero después esa persona que está en las Himalayas, que tenga tiempo para su familia, que tenga parientes, está con sus cabras, pero hace solamente 200 al mes, la gente lo considera como que es pobre. Enseñarle a mis hijos me lleva a conocerlos muchísimo. Llegamos a hablar de temas que me llevan a ver cómo ellos piensan y ven las cosas desde su personalidad. Creo que viajar fue bueno para mí, porque aprendí que vivimos en un mundo bellísimo y lo más lindo es la humanidad. Si sales a ver el mundo, te vas a enamorar de él y de la vida.